y vamos a compartir el libro. Este, pues estamos en el capítulo 27 y estábamos leyendo la sección 6, los testigos del pecado, pero no sé exactamente en dónde nos quedamos. Si ustedes me quisieran decir, por favor, para, pues para continuar ahí. O si les parece bien, leemos la sección 6 desde el principio. Sí, Gaby, porque vos sabés que no tenía el libro la clase pasada y no marqué nada, así que no, acá veo que no marqué nada. Ok, este, al compartirles la clase que había quedado grabada, bueno, la parte de clase que había quedado grabada, salió así que habíamos leído 4, 5 y 6 secciones del capítulo 27, pero evidentemente, pues recuerdo que si íbamos en la 6 y ahí se cortó la transmisión, pues quiero pensar que en alguna parte de la sección 6, pero como no recuerdo exactamente en dónde ni en qué párrafo, si a ustedes les parece bien, vamos a empezar con la sección 6, los testigos del pecado. Y bueno, si tienen su libro o si quieren ir leyendo aquí, pues vamos comenzando. Los testigos del pecado. El dolor demuestra que el cuerpo no puede sino ser real. Es una voz estridente y ensordecedora cuyos alaridos intentan ahogar lo que el Espíritu Santo dice e impedir que sus palabras lleguen hasta su conciencia, lleguen hasta tu conciencia. Sí, bueno, pues esto lo hemos también hablado ya en muchas ocasiones, ¿no? Cómo al sentir el cuerpo, este nos hace pensar que es real, que el cuerpo es real. Em, y nos impide, como dice aquí, escuchar la voz del Espíritu Santo y al mismo tiempo impedir que sus palabras lleguen hasta nuestra conciencia, que nos demos cuenta de de la voz de la verdad y que sigamos engañándonos con el cuerpo. El dolor exige atención, quitándosela así al Espíritu Santo y centrándola en sí mismo. Su propósito es el mismo que el del placer, pues ambos son medios de otorgar realidad al cuerpo. No hay ninguna diferencia entre dolor y placer. Es exactamente lo mismo. La mente eh, percibe con ello la realidad del cuerpo. Lo que comparte un mismo propósito es lo mismo y ambos comparten el propósito de la separación al creer en la realidad del cuerpo. Esto es lo que estipula la ley que rige todo propósito, el cual une dentro de sí a todos aquellos que lo comparten. El placer y el dolor son igualmente ilusorios, ya que su propósito es inalcanzable. Por lo tanto, son medios que no llevan a ninguna parte, pues su objetivo no tiene sentido y comparten la falta de sentido de que adolece su propósito. El pecado o la separación es un propósito que es inalcanzable. Por más que pensemos que se ha alcanzado, es imposible verdaderamente alcanzar dicho propósito. Sin embargo, como le estamos dando realidad a los cuerpos, o a los medios, como dice aquí, que el cuerpo
proporciona, pues entonces estamos queriendo compartir un propósito que no tiene sentido. Y no lo tiene, pues ya sabemos por qué. Porque proviene de una creencia igualmente sin sentido e irreal, que es la creencia en la separación. El pecado oscila entre el dolor y el placer y de nuevo al dolor, pues cualquiera de esos testigos es el mismo y solo tiene un mensaje. Te encuentras aquí, dentro de un cuerpo, y se te puede hacer daño. También puedes tener placer, pero el coste de este es el dolor. A estos testigos se unen muchos más. Cada uno de ellos parece diferente porque tiene un nombre distinto y así parece responder a un sonido diferente. A excepción de esto, los testigos del pecado son todos iguales. Llámale dolor al placer y dolerá. Llámale placer al dolor y no sentirás el dolor que se oculta tras el placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro, según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Y esto es lo que hacemos. Recuerden ustedes cuando leímos todos los capítulos y las secciones de las relaciones especiales, esto es lo que parece ocurrir en la mente, que estamos entre dos ilusiones, entre la ilusión del amor especial y la ilusión del odio especial. Y se nos dice que la mecánica que el ego tiene para pensar que se deshace de esto es un mecanismo de compensación o esto que le llamamos también bypass. Y es querer contrarrestar el dolor del odio especial con el placer del amor especial. Y es lo mismo que nos están diciendo acerca del dolor y del placer. Los testigos del pecado no hacen sino cambiar de un término a otro, según uno de ellos ocupa el primer plano y el otro retrocede al segundo. Es irrelevante, no obstante, cuál de ellos tenga primacía en cualquier momento dado. Los testigos del pecado solo oyen la llamada de la muerte. El cuerpo, que de por sí carece de propósito, contiene todas tus memorias y esperanzas. Te vales de sus ojos para ver y de sus oídos para oír, y dejas que te diga lo que siente, mas él no lo sabe. Cuando convocas a los testigos de su realidad, te repite únicamente los nombres de estos que le diste para que él los usara. No puedes elegir cuál de entre ellos es real, pues cualquiera que elijas es igual que los demás. Lo único que puedes hacer es decidir llamarlo por un nombre o por otro. Pero eso es todo. No puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. No puedes hacer que el amor sea amor verdadero porque lo llames con la palabra amor. Y esto, yo sé que ustedes pueden pensar que esto lo hemos leído infinidad de veces, que lo hemos comentado infinidad de veces y que ya lo entendemos. Pero fíjense ustedes que yo me encuentro, sobre todo pues en los grupos, ¿verdad? Con gente que todavía no entiende esto, todavía le cuesta trabajo comprenderlo y por lo tanto le cuesta trabajo
am, poder hacer una corrección en cuanto al error que se está cometiendo ahí. Yo todavía me encuentro con gente que me dice que ama a alguien, que quiere a alguien y que ve en esa persona el amor incondicional de Dios. ¿No será que está confundida y que no sabe lo que es amor y que le llama a eso amor porque es todo lo que conoce, como dice aquí, contiene todas tus memorias, es todo lo que conoce del pasado y cree que eso es amor y entonces le llama amor? Pero aquí dice, no puedes hacer que un testigo sea verdadero solo porque lo llames con el nombre de la verdad. Si querer a esa persona porque te evoca o crees que te evoca el amor de Dios, entonces quiere decir que tú conoces lo que es el amor de Dios y que lo experimentas. Y entonces esa persona deja de ser especial para que ese amor verdadero trascienda ese cuerpo o esa personalidad y se vaya a todas las demás. Pero cuando decimos esto, la persona que creía ver en una persona el amor verdadero, se da cuenta que no es así, que no puede sentir lo mismo con todas las demás personas en el mundo o con cualquier otra, sino con esa con la que ella quiere ver el amor. Esto es importante siempre recordarlo pues para que no nos engañemos o no nos engañemos tanto. La verdad se encuentra en él, si eso es lo que representa. De lo contrario, miente, aunque lo llames con el santo nombre de Dios mismo. David, ¿Sí, María? dentro de las reflexiones que trato de hacer durante la lectura o cualquier experiencia Sí. que uno lleva, ¿no? Eh, en primer lugar, pues me encuentro fácilmente, tú, igual que tú y cualquiera de nosotros se va a encontrar con que la forma de cuando a alguien se le ocurre decir, este mundo no es real, ¿cómo no va a ser real si te golpean, sientes ese golpe, sientes dolor? O si te tratan con una caricia, pues también sientes lo opuesto, ¿no? Pero al fin de Ujú. cuentas la palabra es sientes. Sientes. Entonces, esa es una de las ingeniosas ideas del ego en términos de no ver, por ejemplo, el amor es una idea, Dios es un pensamiento, Dios es una mente, Sí. pero aquí la idea es convertir todos los pensamientos en sentimientos Ujú, y estos a su vez en emociones ujú. a nivel de la mente, de la psique. Ajá, Pero ajá. luego hace una transición, un movimiento, por eso se encuentra uno que emoción tiene que ver con mover el sentimiento, trasladarlo. Sí, Y lo traslada al cuerpo, entonces va a experimentar sensaciones. correcto. Y luego hacia afuera, en un tal mundo, Ujú, lo va a expresar con unos lenguajes, el de gestual, el de las palabras y el de las ujú, acciones. ujú. Ese es el caminito. Entonces, creo que allí es donde está el detalle, porque cuando creo que es la 325, no me acuerdo mucho, pero que nos dice, Dios es una idea, el amor es una idea, es un pensamiento. Sí. Entonces, cuesta decir, pero es que cuando me siento bien porque digo que amo a alguien, me siento que es agradable, que eso que Mm, experimento.
Ujú. Y entonces, evidentemente, cuesta que nos vayamos al pensamiento, que es lo que es real, digamos, el pensamiento real de Dios, y entonces luego hay un pensamiento falso, pero ese pensamiento falso generalmente no me ubico con el pensamiento, sino con el sentimiento. Sí. Entonces siempre busco decir, bueno, siento odio y siento amor, los llamados a odio especial y amor especial. Ujú. Y todo radica allí, por eso el placer y el dolor también tienen que ver con sentir. Ujú. Entonces, a su vez, todas esas sensaciones lo entretienen, no lo dejan ir a ver en los pensamientos. Correcto. Entonces, uno, por ejemplo, tiene un dolor, ¿verdad? Siente un dolor y lo ubica, por supuesto, en el cuerpo porque ese es el aprendizaje, esa es Ajá. la creencia. Y cuando uno tiene un dolor, y si el dolor que aquí son jerarquías de nivel, ¿no? Sí. Entonces, entre más intenso se muestre, menos le voy a prestar atención a otra cosa, Claro. que no sea ver cómo me quito ese dolor. Ujú. Y cuando estoy con algo placentero, suponte, vamos a ponerlo en términos de que estoy divirtiéndome. Ujú. Entonces, cuando estoy en la diversión, vamos a poner que estoy en un lugar donde se baila, se come, se bebe, Ujú. cosas de esas. Entonces, esos instantes no son para pensar, para darme cuenta del pensamiento que sí está ahí, pero que yo no lo puedo detectar porque yo lo que estoy es experimentando, teniendo experiencias sensoriales. Sí, placentera. Ajá. Entonces, ese juego es la distracción, es la diversión, por eso que la búsqueda continua de las personas de experimentar sensaciones, Ajá. para evadirlas o para acentuarlas. Sí, ¿Eh? sí. Entonces, bueno, creo que esos testigos han sido elegidos en ese sentido ingeniosamente. Pues. Entonces, hasta que la persona no logra cierto estado de serenidad, de tranquilidad mental, no puede ir a esa otra parte y salirse del juego de las sensaciones. Ujú. Ujú. Y si no se sale de ese juego de sensaciones, no tiene la oportunidad de decir, el amor es una idea, es un Claro. pensamiento, no es un sentimiento. Por ejemplo, con el amor. Pues. Entonces creo que eso es precisamente, entonces, y el juego del lenguaje, que también es manipulador, es que aunque aquí todos hablamos de Dios y pedimos a Dios y todo ese tipo de cosas, resulta que no se trata de Dios realmente, del Padre Creador, Ujú. Ujú. no del fabricador del mundo. Claro, claro. El Dios que hemos Y pues, construido. claro, entonces alguien va en practicante de alguna religión, la que sea, eso no tiene importancia, va a orar para supuestamente comunicarse con Dios. Y bueno, y habla, Dios es amor, Dios es lo máximo, Dios es poder, Dios es todopoderoso, y va a decir infinidad de palabras, pero que no son realmente más que puras palabras. Ahí es donde podría decirse que tiene sentido eso de las palabras se las lleva el viento. Ujú. No, no es así, pero que da la impresión eso, ¿no? Sí. Y con las palabras queremos manipular, convencer, Ujú. manifestar incluso lo que estoy sintiendo. Entonces, yo te amo y lo digo de palabra, pero no estoy experimentando el amor porque no lo estoy experimentando como lo que es la idea, no el sentir. Ujú. Entonces, creo que eso es entendible que mientras la mente se encuentre el común, pues, de las del mundo, vamos a decir, Ujú. nos dedicamos a las personas, pero el común entonces no tiene para, sino siempre va a buscar, te amo porque me hace sentir bien Ujú. o te odio porque me hace sentir mal. Y fíjense que siempre detrás de eso está la palabra sentir. Sentir.
claro, sí, ¿eh? sí, María, es totalmente correcto lo que dices. Sin embargo, entonces, la gente podría pensar, o el común de la gente podría pensar, entonces si yo estoy realmente pensando o teniendo la idea de Dios o del amor verdadero, ¿ya no sentiría yo nada? No no es que no sintieras nada, sino que sentirías lo que realmente es el amor, que es la paz. Exacto, exacto. Entonces, este curso también no se trata de no sentir nada, No. Pero te lleva a que te des cuenta que estás engañado de ciertos de sentires. ciertos sentimientos, exacto, o emociones. A veces la Ujú, gente dice, es que no has aprendido a gestionar tus emociones. ujú. Pues es que más bien no hemos aprendido a gestionar nuestros pensamientos, porque todo parte de ahí, tanto el Claro, sentimiento como la emoción parten de ahí. No se trata de que yo no sienta nada o que sienta em, una exaltación, algo muy elevado que ni siquiera quiero sentir eso, quiero sentir cosas del cuerpo. No, es que eh, se trata de ujú, sentir y también lo vas a experimentar en el cuerpo porque por el momento es el medio que tienes para trascender toda ilusión. Pero las emociones o los sentimientos y las emociones ya no serán nada parecido a lo que antes venías experimentando. claro, La experiencia cambiar, la experiencia será totalmente distinta. sí. Exacto. Sí, Entonces, y María. una de las cosas es que como todo se centra en el cuerpo, entonces tú crees que como sientes, entre comillas, crees sentir en realidad Ujú, los placeres, lo agradable y desagradable o lo ujú. neutro en el cuerpo, entonces no puedes pensar que es la mente la que está sintiendo eso. Claro, claro. No puedes pensar que es La- la mente la que está sintiendo eso. Exactamente. Sí, 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 totalmente. Eh, y por eso juega también para poder expresar las comparaciones de que algo es diferente a otro, que es la intención de la separación. Entonces le coloca nombres diversos. ujú, Pero, por ejemplo, tú te encuentras con una Gaby de ujú, color de piel oscuro. ujú. Entonces, en ese caso, como se llama también Gaby, entonces alguien dice, ah, Gaby la blanca y Gaby la negrita. Ajá, ajá. Pero si no hay Gaby, Petra, qué sé yo, no hay problema. Pero si Ujú. por coincidencias en el caso del nombre, entonces en ese caso buscan otra característica Que los haga que, diferentes. que haga esa diferencia. Ajá. Sí, correcto. Por eso están hablando aquí de los nombres que, Ajá, que se le pueden poner a las ilusiones. sí. Ujú, Y no es cierto que le colocamos a cualquier cosa tangible Dios, un altar para Dios, un nombre para de una figura, un símbolo para Dios, y decimos ese es el Dios verdadero. Entonces que estamos creyendo que estamos usando el nombre con mayúsculas, pero no lo estamos realmente no, entendiendo para nada. claro, claro, por supuesto. Era precisamente lo que comentaba con esta persona que les digo, porque eso era lo que ella comentaba, que ella sentía el amor verdadero, que ella sentía el amor de Dios, incluso utilizó el término incondicional. Ahí está otro nombre, Ujú, incondicional, cuando ella veía los ojos de una niña a la que ella quiere mucho, porque es parte de su familia. A esa niña, ujú. cuando la ve, ella siente eso. Claro, es lógico, ¿sí? Es Esas son, lógico. todo comenzó con un engaño y no ha dejado de ser siempre Ujú, engañoso todo lo que hay en el sueño. ujú, claro. Entonces, pues, si no hay observación atenta, no puedes irte haciendo cuenta lo que dice el primer principio de los milagros, que no hay grados de dificultad porque Ujú, todo es lo mismo. porque todos son lo mismo, por supuesto. Entonces,
Y en cambio, entonces el ego te dice, no, aquí todo el mundo siente una cosa diferente por la misma cosa. Ujú, Eh, Basado en la separación, entonces vienen las jerarquías de la ilusión. ujú. Entonces, el curso de milagro comienza exactamente con el primer principio para llevarte en ese contraste con el, digamos, la primera ley del caos. Sí, de que todo, cada quien tiene su verdad. Claro, entonces por eso a uno le choca, para uno que viene teniendo creencias, experiencias del mundo ilusorio, donde todo cambia, donde esto es una cosa, mañana otra, o uno mismo, ¿no? Pues todas las Ujú, experiencias que se tienen de diferencias aquí, ujú, ujú. de niveles. Entonces cuando viene y le dice a uno que no hay grados de dificultad en los milagros, porque los milagros saben que todas las ilusiones son eso, ilusiones producto de una idea equivocada como la separación. Claro, Y no es casual tampoco que comience la primera lección llevándonos a algo que nos hace coco, como dice, cuando dice, sí, esto no significa nada. esto no significa nada. Claro, una de las cosas que nosotros aprendemos, o bueno, incluso puedo decir que tenemos que aprender en este curso es, pues como siempre hemos dicho, a examinar nuestra mente. Ujú, sí, sí. ¿Sí? Incluso cuando tú sientes eso por alguien, tú puedes eso cuestionarlo. El curso te dice, cuestiona todo lo que tienes en gran estima. Y si eso que Ujú, tienes, que sientes por esa niña o por esa persona, lo tienes en gran estima, entonces ujú, es motivo para cuestionarse. Se puede cuestionar. ¿Qué siento? Pues vas a decir, yo siento amor, amor incondicional, ujú, amor verdadero. claro. Y luego puedes preguntarte, ¿y esto es real? ¿Y esto será real? ¿Y realmente esto es el amor? Sí, ¿realmente esto es el amor? Ujú, sí, Que si fuera claro. real, entonces yo lo sentiría por todo el mundo, no nada más por esta personita. Pero tiene que abrirse ese primer detalle que pasó con Helen y Bill, que es que pensaron en que tenía que haber otra manera, pero no otra manera de ilusión, otra ilusión Ah, que parece diferente, porque si uno mira, ellos eran psicólogos clínicos y ujú, tenían estrategias, todo como para invitar a las personas a ver las cosas de otra manera, pero dentro del sueño. sí, Y esta otra manera se refiere a algo totalmente diferente, opuesto a lo del mundo. a lo del mundo, por supuesto, claro. Una manera es ver con el ego. Y a veces la gente cuando recurre al Espíritu Santo le dicen, Espíritu Santo, enséñame a ver esto de otra manera, como si el Espíritu Santo tuviera muchas maneras de ver y te va a ofrecer una. Y no es así, es que Él es la otra manera, porque Él es algo completamente diferente a este mundo. Porque aquí hay miles de maneras, pero no son la manera que viene a enseñarnos el Espíritu Santo. Ujú, ujú, claro, y a eso ya se le acaban, a esa otra manera, a esa manera diferente, ya se le acaban los nombres, ya no tiene nombre. Claro, sí. Ujú, exacto. Sí, Mariana, te escuchamos. Sí, no, bueno, más o menos lo que estaban diciendo, pero pensaba en cuando hablabas de la persona esta que dice que ella siente amor incondicional por su pariente. Con el mundo, Mariana, por favor, Mariana, un poquito más el tono de voz, un poquito más alto, que casi no te escucho. a ver, ahí mejor, Ajá, Mejor, ajá. sí, mejor. Ah, porque estoy cargando el teléfono y estaba enchufado y ya. estaba... Gracias, Eh, Mariana. no, no, gracias a vos. No, no, lo que pensaba, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, es que
el curso es como que se encuentra con la limitación de las palabras para tratar de transmitirnos ciertos conceptos, ¿no? Porque a lo mejor la palabra, o sea, el amor, como amor de Dios, uno podría inventar otra palabra que describa ese pensamiento o ese concepto. Lo que pasa es que por ahí tal vez resultaría más confuso, ¿no? El decir qué es esto, no entiendo nada. Entonces utiliza palabras que nos resultan familiares, pero a su vez nosotros ya las tenemos asociadas a situaciones que no son cotidianas, ¿no? Como por ¿Mm? ejemplo el sentimiento que uno pueda tener hacia un familiar o hacia un ser querido. Entonces es como que estamos todo el tiempo tratando de encajar el curso en nuestro esquema, el que Sí, ya conocemos, ¿no? sí. Yo siento X cosa que es muy intensa y que yo considero que es amor por alguien, entonces debe ser eso de lo que me está hablando el curso, Ajá, ¿no? ajá. Eh, pero bueno, es como que es lo que acabas de decir, ¿no? De que tenemos que cuestionar todo lo que tenemos en gran estima. Implica eso también, ¿no? El decir, esto que para mí es muy importante, ¿es de lo que me está hablando el curso o no? Claro. Porque, o sea, encaja con los otros parámetros, entonces ¿no es cierto? Porque, Ujú. por ejemplo, lo que si no lo puedo extender a todo, y bueno, no, entonces no debe ser esto de lo que me está hablando, por más que lo llamemos con la misma palabra. Ujú. Sí, Pero es bueno, sí, correcto. es parte del trabajo que tenemos que hacer con el curso. Sí, es correcto también eso. Este, incluso los nombres o las palabras o los conceptos que hemos dado a todo, ¿de dónde vienen? ¿En qué momento a esto que tengo en la mano se le llamó taza o se le llamó lápiz o se le llamó teléfono? ¿Por qué creo que es esto? Nunca, es que aquí nunca hemos cuestionado absolutamente nada. Todo lo damos por hecho. A veces pensamos que a los familiares se les quiere, pues porque son familiares y pues porque se les debe de querer pero a veces me doy cuenta que no. Entonces, Bueno, eso también, viste, claro, a veces, incluso muchas veces trae grandes problemas, porque, por ajá, ejemplo, cuando, no sé, hay en general, las madres quieren a sus hijos, ¿no? Es la generalidad. El ujú, mayor porcentaje agarradas de madres y quieren a sus hijos. Pero hay algunas que no. O sea, hay no, algunas que no los quieren. no, De hecho, no, los matan, los lastiman, qué sé yo. Entonces es como que esa generalidad de que las madres deben querer a sus hijos llevan al hijo a pensar que hizo algo mal y que la mamá no ujú, lo quiere algo que hizo en lugar de decir por un problema que tiene la mujer, que es su propio problema, digamos, no es claro, un problema. Entonces, viste, esos preconceptos que tenemos de las cosas deben ser así, bueno, traen sus problemas también, ¿no? Pero problemas de traumas, ¿no? ujú, que ni siquiera son propios, ¿no? ujú, ujú, Eh, pero bueno, sí, también es parte de cuestionar eso, ¿no? El decir, o incluso del lado, una vez me acuerdo que vi un documental en YouTube que era de mujeres que habían abandonado a sus hijos. Y, y una había retomado contacto muchos años después y las otras no, o sea, los dejaron con el padre y no los vieron nunca más. ujú, Y y cómo es, entonces estaba la cuestión de que ellas en un punto llegaron a la conclusión de que nunca quisieron tener hijos, ¿no? Pero ah, las mujeres se casan y tienen hijos. sí, Entonces, claro, viste, bueno, y a lo que voy con esto es que si uno cuestiona, y ya acá estamos hablando del lado del mundo, ¿no? No del lado de lo que nos dice el curso, pero si uno cuestiona esas cosas, ¿no? Y dice, pero para, a ver, ¿yo realmente estoy sintiendo esto? ujú, O no? ¿O ujú, creo que lo tengo que sentir, por eso hago de cuenta que lo siento? exacto, Que sí, sería un poco como el amor de Dios, ¿no? O sea, realmente estoy sintiendo todas las características que me dice el curso, fundamentalmente la paz, o creo que lo siento, entonces digo que es así y, viste, hago de cuenta que es así. sí, 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 sí. Y entonces vemos que nos estamos engañando, autoengañando
con todas las cosas que hemos inventado y que no son ciertas. Tenía una persona hace años que tenía generalmente todos sus conflictos eh, provenían del conflicto que tenía con su padre, con su padre biológico. Y alcanzó a entender muchas cosas. Lo último que ella alcanzó a entender, y obviamente fue digamos que el último nivel que ella llevó a deshacer, es que ella creía que, que tenía un gran conflicto porque su papá no la quería. Y esta mujer era una mujer adulta, ya mayor, y tenía el conflicto de que su papá no la quería. Y ella decía, pero es que esto yo no acabo de entenderlo. ¿Por qué no me quieres? Si se supone que todos los papás quieren a sus hijos. No, es que no todos. Ah, ella decía, mi papá tiene la obligación de quererme, porque todos los papás quieren a sus hijos. No tiene la obligación. Y no la tiene simplemente porque él no entiende a su vez lo que es el amor. Por eso no puede querer a sus hijos, ni a nadie, ni a él. Pero esa palabra, querer o amar de los padres, eso me engaña mucho. Yo necesito realmente y honestamente cuestionarlo y muy profundamente, porque si no voy a tener un conflicto toda la vida. Porque si mi papá, que es el que me dio la vida supuestamente aquí en este mundo, me engendró, si no me quiere él, que me tendría que querer, ¿cómo me va a querer Dios? Entonces tenemos que redefinir ese concepto, tenemos que tener una reinterpretación nueva de ese concepto y una Gaby, reinterpretación nueva que no provenga de mí o que no provenga del mundo. Sí, María. es que el detalle, ¿no? Es que cada uno se forja un concepto del amor. Ujú, Entonces, para un niño, ¿verdad? El comportamiento del padre que no se ajusta a lo que ella cree que es el amor, entonces no la ama y viceversa. ujú, Entonces, el detalle es que todos venimos y tenemos esa idea de que el amor es tal cosa, si hacen esto, dicen esto, si se ujú, comportan de tal manera. de manera. ¿Ve? Ujú, Entonces, ¿por qué tenemos unos conceptos sobre eso, sobre lo que es, por ejemplo, el amor especial? ujú, Y entonces fíjense cuando una pareja suele encontrarse y que se llaman enamorados y que se dicen que se aman y tal, entonces ellos mismos van a cuestionar en un día, pero decir, pero bueno, ¿cómo es que yo dije que yo amaba a esta mujer o a este hombre ujú. y resulta que ahora nos queremos matar? Sí, 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 Porque ahí no hay, porque allí no está el amor. por supuesto. Hay una caricatura de amor, hay una idea equivocada de lo que es el amor Ujú, basado en ciertas formas ujú, en que debería ser el comportamiento, entre comillas, del amor. ujú. Y evidentemente vemos que todo esto que es falso, tiene que provenir del pasado. Claro, claro. Por eso tampoco es eh, eh, fortuito que el curso me pida desde las primeras lecciones que es importante el abandono del pasado. Son muchas, muchas cosas que tenemos siempre que cuestionar y que cuestionarlas o que examinarlas detenida y profundamente, porque, pues porque si no, no vamos muy bien encaminados con esto. Por eso el cuerpo es fundamental, el entender el cuerpo es fundamental también para este curso, porque a través del cuerpo, como decía María, o sientes esto o sientes lo otro. ¿Y cómo te va a estar engañando el cuerpo?
pues me va a estar engañando porque no lo cuestiono ni tantito. Entonces es importante hacer esta reflexión. Así que vamos a continuar la lectura. Me quedé en el párrafo 4. El testigo de Dios no ve testigos contra el cuerpo. Tampoco presta atención a los testigos que con otros nombres hablan de manera diferente en favor de la realidad del cuerpo. Aquí es donde podemos meter ese ejemplo del amor incondicional por un familiar. Él sabe que no es real, pues nada podría contener lo que crees que el cuerpo contiene dentro de sí. El espíritu no puede estar contenido dentro del cuerpo. La idea de lo que tú eres realmente no puede estar contenida dentro del cuerpo. El cuerpo no puede decirle a una parte de Dios cómo debe sentirse o cuál es su función. El Espíritu Santo, sin embargo, no puede sino amar aquello que tú tienes en gran estima. Y por cada testigo de la muerte del cuerpo, te envía un testigo de la vida que tienes en aquel que no conoce la muerte. Cada milagro que trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Él cura a este de sus dolores y placeres por igual, pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. Ahora que María hablaba de los principios de los milagros, que se nos dice que todos los milagros son el mismo milagro, no hay diferencias, no hay grados de dificultad, también dice que el milagro de por sí no importa. Lo que importa es su origen, o sea, el amor. Dios, que es amor. Y después dice que todos los milagros son expresiones de amor máximas. Entonces, para entender esta línea 8 y 9, podemos recordar ese principio. Si yo le digo al Espíritu Santo, obviamente se está haciendo un trabajo de perdón consciente, genuino, verdadero. Si le digo al Espíritu Santo, enséñame a expresar el amor hacia mi hermano, que es lo mismo que obrar un milagro, entonces puedo entender por qué cada milagro que trae es un testigo de la irrealidad del cuerpo. Porque si yo aprendo a expresar el amor a un hermano, cualquiera que éste sea, entonces yo ya no me voy a fijar en el cuerpo, ni de este, ni de aquel, ni del otro, ni del mío. Él cura a este, el milagro, cura a este, al cuerpo, de sus dolores y placeres por igual. ¿Por qué por igual? Pues porque no ve cuerpos especiales o placeres o dolores especiales, sino que todos son lo mismo porque el cuerpo es exactamente lo mismo. Pues todos los testigos del pecado son reemplazados por los suyos. El milagro no hace distinciones entre los nombres con los que se llama a los testigos del pecado. Por eso es que no ve grado de dificultad. Demuestra simplemente que lo que ellos representan no tienen efectos. Y puede demostrar esto porque sus propios efectos han venido a sustituirlos. Si demuestra
que lo que esos testigos representan no tienen efectos, entonces no puedes detenerte en el efecto del cuerpo. El cuerpo es un efecto y no puedes detenerte en ese efecto. Ya los testigos del pecado han sido reemplazados por los testigos del amor. Y a lo único que le interesa a esos testigos es extenderse sin ver cuerpos como reales, para poder decir, me extiendo hacia este, pero hacia este no. Sea cual sea el término que hayas utilizado para referirte a tu sufrimiento, este ya no existe. Aquel que es portador del milagro percibe que todos esos términos son uno y lo mismo y los llama miedo. Aquí es donde ha habido una examinación. Y no es que esta persona que dice querer a alguien de manera especial, ahora diga, ah, no era amor, era miedo. Entonces lo que siento por ella es miedo, porque si no vuelves otra vez al círculo de la culpa. Solamente reconoce de dónde provenía eso que sentías y proviene de un sistema de miedo. Y lo puedes reconocer fácilmente, porque si esa persona que dices que quieres con un amor especial no estuviera, por la razón que sea, ¿cómo te sentirías? ¿Seguirías sintiendo el mismo amor que tú llamas incondicional? ¿O ahora sentirías otra cosa? Tristeza, abandono, ira. Y si esa persona no está y tú sigues experimentando amor o sensación de unidad, entonces podríamos llamarle amor. Pero si eso que sentías se convierte, entre comillas, en miedo, entonces ahí te das cuenta que no era amor. Las examinaciones que hacemos, las hacemos profundamente, detenidamente, pero además honestamente. Tan honestamente que yo no vuelva a caer en el círculo de la culpa y que pueda reconocer que tampoco está mal que yo quiera a esa persona, pero sí puedo reconocer que no era un amor verdadero, que eso es otra cosa y que no era amor verdadero. Porque no se trata de que aquí regreses otra vez a culparte, sino de que te liberes de la culpa, precisamente. De la misma manera en que el miedo es el testigo de la muerte, el milagro es el testigo de la vida. Es un testigo que nadie puede refutar, pues los efectos que trae consigo son los de la vida. La expresión del amor es la expresión de la vida. Pero como ya no tiene nombre ni objeto especial hacia quien dirigirlo, es por eso que se puede extender y es por eso que es vida. Si tú le vuelves a poner nombre y si tú le vuelves a poner objeto hacia el cual dirigirlo, regresas otra vez al sistema de miedo. Gracias a él, los moribundos se recuperan, los muertos resucitan y todo dolor desaparece. Un milagro, no obstante, no habla en nombre propio, sino solo en nombre de lo que representa. Por eso es que el milagro en sí no es importante. Lo importante es su origen, porque habla en nombre de lo que representa. El amor, asimismo, tiene símbolos en el mundo del pecado.
El milagro perdona porque representa lo que yace más allá del perdón, lo cual es verdad. Cuán absurdo y demente es pensar que un milagro pueda estar limitado por las mismas leyes que vino exclusivamente a abolir. Por eso es que cuando estás expresando amor, no puedes regresar a regirte por las mismas leyes de la culpabilidad, pues son las que se vinieron a abolir. Y si tú crees que estás expresando amor, dando amor, compartiendo amor y recibiéndolo, pero inmediatamente te das cuenta de que te sientes culpable o con miedo, pues evidentemente ese no era verdadero amor. El amor verdadero expulsa el miedo, ¿no? También ya lo hemos leído en otras ocasiones. Las leyes del pecado tienen diferentes testigos con distintos puntos fuertes. Y estos testigos dan testimonio de diferentes clases de sufrimiento. No obstante, para aquel que envía los milagros a fin de bendecir el mundo, una leve punzada de dolor, un pequeño placer mundano o la agonía de la muerte no son sino el mismo estribillo, una petición de curación, una llamada de socorro en un mundo de sufrimiento. Por eso, nuevamente volvemos a la idea de la importancia que tiene el que yo me pregunte cómo me siento ante esto. ¿Cuál es la experiencia que yo tengo ante esta situación, ante esta relación? Y ahí continuar indagando. ¿Y esto es real? ¿Esto se parece a lo que Dios dice acerca de mí o sabe acerca de mí o no? Entonces es probable que yo pueda estar equivocado. De esa similitud es de lo que el milagro da testimonio. Esa similitud es lo que prueba. Las leyes que consideraban que todas esas cosas eran diferentes son abolidas, lo cual demuestra su impotencia. El propósito del milagro es lograr esto. Y Dios mismo ha garantizado el poder de los milagros por razón de lo que atestiguan. Sé pues un testigo del milagro y no de las leyes del pecado. No hay necesidad de que sigas sufriendo, pero sí de que sanes, ya que el sufrimiento y la angustia del mundo han hecho que seas sordo a su propia necesidad de salvación y liberación. No le dejan ver a la mente su propia necesidad de salvación y liberación. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. El instante santo sustituirá todo pecado solo con que lleves sus efectos contigo. Y nadie elegirá sufrir más. ¿A qué función mejor que esta podrías servir? Sana para que así puedas sanar y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado. Y la verdad te será revelada a ti que elegiste dejar que los símbolos del amor
ocupasen los del pecado. Bien, ¿hay algún comentario, chicas, o nos vamos a la siguiente sección? Por mí sí vamos ¿Sí? a... Bien, Sí. bien, bien, bien. Vamos a la sección 7, el soñador del sueño. Este último párrafo de la sección anterior y ahora el título de la siguiente sección me recuerdan em, que hace unos días, ayer o antier, falleció un maestro del curso que vivía en España y estuvo hospitalizado algunos días y los doctores decían que parecía como que iba bien, como que iba saliendo de esta situación por la que lo hospitalizaron. Sin embargo, en el día que él falleció, en la mañana, él le dice a su esposa, bueno, su esposa le dice, los doctores dicen que vas bien, si tú sigues recuperándote, pues pronto vas a salir del hospital y nos vamos a casa y todo va a estar bien. Entonces él le dice, ¿sabes qué? Bueno, no hagas mucho caso de lo que los doctores dicen. Em, yo siento como que ya me voy, ¿sabes? Como que ya me tengo que ir, como que ya es hora, como que ya es tiempo y solo quiero que estés bien, todo está bien, no pasa nada, yo estoy en paz con todo, contigo, con la vida, con Dios, estoy en paz con todo y, y quiero que estés bien y que no llores, porque de verdad quiero que estés bien. Y ella como que no le creyó. En la noche él falleció. Y me recuerda eso porque eso es parte de la sanación. No sé bien la historia de él o de qué enfermó, no sé nada, solo sé eso. Y, pero habla de una sanación mental. Por eso esta sección, este último párrafo, perdón, de la sección anterior, dice más o menos algo así. La resurrección del mundo aguarda hasta que sanes y seas feliz para que puedas demostrar que el mundo ha sanado. Se lo demuestra él a su esposa, que el mundo ha sanado. Ella está en paz y le demuestra a su vez a los que la acompañen, hijos o más familiares o amigos, que ella está en paz. Y entonces entendemos que el instante santo sustituye todo pecado, solo con que llevemos sus efectos con nosotros, los efectos del amor con nosotros. Y el efecto del amor es sentir paz, tener una sensación de paz. Y entonces nadie elegirá sufrir más. ¿A qué función mejor que esta podría servir? Sana para que así puedas sanar y evítate el sufrimiento que conllevan las leyes del pecado o de la separación. Y la verdad te será revelada a ti que elegiste dejar que los símbolos del amor ocupasen los del pecado. En algún momento haces esa elección. No es que necesariamente la tengas que hacer cuando el cuerpo ya no esté. En algún momento haces esa elección y la verdad, el amor, con todos sus efectos, te será revelado a ti.
para que los símbolos del amor ocupen los de la separación. Y entonces viene esta siguiente parte que es el que elige dejar que los símbolos del amor ocupen los del pecado, el soñador del sueño. Vamos a leer. Sufrir es poner énfasis en todo lo que el mundo ha hecho para hacerte daño. En esto puede verse claramente la versión descabellada que el mundo tiene de la salvación. Al igual que en un sueño de castigo, en el que el soñador no es consciente de lo que provocó el ataque contra él, este se ve a sí mismo atacado injustamente y por algo que no es él. Es la víctima de ese algo, entre comillas, una cosa externa a él, por la que no tiene por qué sentirse responsable en absoluto. Y esa cosa externa a él no necesariamente es una persona o una situación o una circunstancia, es que es el mismo cuerpo. Le pasa algo al cuerpo y uno siente que no tenemos por qué ser responsables de eso, porque debió haber sido cualquier otra cosa la que atacara al cuerpo. Él debe ser inocente porque no sabe lo que hace, sino sino solo lo que le hacen a él. Su ataque contra sí mismo, no obstante, aún es evidente, pues es él quien sufre y no puede escapar porque ve la causa de su sufrimiento fuera de sí mismo. Ahora se te está mostrando que sí puedes escapar. Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como es y no de la manera en que lo has urdido. ¿Qué otra manera podría haber de resolver un problema que en realidad es muy simple, pero que se ha envuelto en densas nubes de complicación concebidas para que el problema siguiera sin resolverse? Pues debe haber otra manera, ¿no? Lo que comentábamos anteriormente. ¿Qué otra manera podría haber? Pues debe haber otra manera. Una manera que aún no conocemos, pero debe haberla. Sin las nubes, el problema se vería en toda su elemental simplicidad, porque ya leímos antes que el Espíritu Santo no ve ninguno de los nombres que le has dado al problema. Por eso es que ese problema se vería en toda su elemental simplicidad. La elección, entonces, no sería difícil porque una vez que el problema se ve claramente, resulta obvio que es absurdo. Nosotros ni siquiera vemos los problemas claramente. Los vemos envueltos en densas capas o variaciones del mismo problema. Nadie tiene dificultad alguna en dejar que un problema sencillo sea resuelto si ve que le está haciendo daño y que se puede resolver fácilmente. El razonamiento, entre comillas, que da lugar al mundo sobre
el que descansa y mediante el cual se mantiene vigente, es simplemente este. Tú eres la causa de lo que yo hago. Tu sola presencia justifica mi ira y existes y piensas aparte de mí. Yo debo ser el inocente, ya que tú eres el que ataca. Y lo que me hace sufrir son tus ataques. Ese es el razonamiento sobre el que descansa el mundo. Todo el que examina este razonamiento, entre comillas, exactamente como es, se da cuenta de que es incongruente y de que no tiene sentido. Todo el que examina ese razonamiento. No es que cualquiera pueda ver eso. De hecho, no cualquiera podemos ver eso. Sin embargo, da la impresión de ser razonable, ya que ciertamente parece como si el mundo te estuviese hiriendo. Y así no parece necesario buscar la causa más allá de lo obvio. Pero ciertamente hay necesidad de ello. La necesidad de liberar al mundo de la condenación en la que se haya inmerso es algo que todos los que habitan en él comparten. Sin embargo, no reconocen esta necesidad común, pues cada uno piensa que si desempeña su papel, la condenación del mundo recaería sobre él. Y esto es lo que percibe debe ser su papel en la liberación del mundo. La venganza tiene que tener un blanco. De lo contrario, el cuchillo del vengador se encontraría en sus propias manos, apuntando hacia sí mismo. Pues para poder ser la víctima de un ataque que él no eligió, tiene que ver el arma en las manos del otro. Y así sufre por razón de las heridas que le infligió un cuchillo que él no estaba empuñando. Ya sabemos cuál es el origen de esto. Ese es el propósito del mundo que ves. Y desde este punto de vista, el mundo provee los medios por los que dicho propósito parece alcanzarse. Los medios dan testimonio del propósito, pero no son de por sí la causa. Ni la causa puede cambiar porque se la vea separada de sus efectos. La causa produce los efectos, los cuales dan luego testimonio de ella, no de sí mismos. Mira, pues, más allá de los efectos. No es de ellos donde radica la causa del sufrimiento y del pecado. Y nos acordamos de la lección, nunca estoy disgustado por la razón que creo. No centres tu atención en el sufrimiento ni en el pecado, ya que no son sino reflejos de lo que los causa. Y también aprendemos en las lecciones que causa y efecto nunca en realidad están separados. Están unidos y siempre están en el mismo lugar. El papel que desempeñas en el proceso de salvar al mundo de la condenación es la manera en que te escapas tú.
Recuerda que el testigo del mundo del mal solo puede hablar en favor de aquello que vio la necesidad del mal en el mundo. Y es ahí donde contemplaste tu culpabilidad por primera vez. El primer ataque contra ti mismo tuvo lugar cuando te separaste de tu hermano. Y de esto es de lo que el mundo da testimonio. No busques otra causa ni recurras a las poderosas legiones de sus testigos para deshacerlo. Ellos apoyan la fidelidad que la separación te exige. Y a lo que oculta la verdad no es a donde debes dirigirte a fin de encontrar la verdad. Lo que oculta la verdad es el efecto. No debes dirigirte a los efectos a fin de encontrar la verdad. Tienes que dirigirte a la causa. Los testigos del pecado ocupan un reducido espacio y es ahí donde encuentras la causa de la perspectiva que tienes acerca del mundo. Hubo un tiempo en que no eras consciente de cuál era la causa de todo lo que el mundo parecía hacerte sin tú haberlo pedido o provocado. De lo único que estabas seguro era de que entre las numerosas causas que percibías como responsables de tu dolor y sufrimiento, tu culpabilidad no era una de ellas, ni tampoco eran el dolor y el sufrimiento algo que tú mismo hubieses pedido en algún modo, en modo alguno. Así es como surgieron todas las ilusiones. El que las teje no se da cuenta de que es él mismo quien las urde, ni cree que la realidad de éstas dependa de él. Cualquiera que sea su causa, es algo completamente ajeno a él y su mente no tiene nada que ver con lo que él percibe. No puede dudar de la realidad de sus sueños porque no se da cuenta del papel que él mismo desempeña en su fabricación y en hacer que parezcan real. No se da cuenta que él es el que sueña el sueño que él mismo pensó. Nadie puede despertar de un sueño que el mundo esté soñando por él, pues en ese caso, él se ha convertido en parte del sueño de otro. No puede elegir despertar de un sueño que él no urdió. Es la víctima impotente de un sueño concebido y preciado por otra mente, la cual no se preocupa por él en absoluto. Y es tan indiferente a su paz y a su felicidad como lo es el tiempo o la hora del día. No lo ama, sino que caprichosamente lo obliga a desempeñar cualquier papel que satisfaga su sueño. Es tan poca su valía que él no es más que una sombra danzante que sube y baja al compás de un guión disparatado concebido dentro del fútil sueño del mundo. Esta es la única imagen que puedes ver, la única opción que tienes ante ti. La otra posible causa si es que tú no eres el soñador de tus propios sueños. Y esto es lo que eliges cuando niegas que la causa del sufrimiento está en tu mente. Y ahí es donde apuntan
los comentarios que igualmente mucha gente hace. Es que el otro es el que está cometiendo el error, es que el otro es el que debería perdonar, ya incluso ocupando el curso para, como dice Mariana, para adaptarlo al sueño. Es que el otro es el que debe perdonar, es que el otro es el que está soñando. Esto ocurre cuando eliges negar que la causa del sufrimiento esté en tu mente. Alégrate de que lo esté, pues de esta manera tú eres el único que puede determinar tu destino en el tiempo. Las únicas alternativas que tienes ante ti son o bien una muerte durmiente y sueños de maldad, por una parte, o bien un feliz despertar y la alegría de la vida por otra. ¿Qué otras alternativas tienes ante ti sino la vida o la muerte? Despertar o dormir, la guerra o la paz, tus sueños o tu realidad. Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó. No obstante, una cosa jamás puede ser su propio opuesto. Y la muerte es lo opuesto a la paz porque es lo opuesto a la vida. Y la vida es paz. Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Sin embargo, si es cierto que realmente puedes elegir, tienes entonces que ver las causas de las cosas entre las que eliges exactamente cómo son y dónde se encuentran. ¿Qué elección puede hacerse entre dos estados cuando solo se reconoce claramente uno de ellos? Tienes que reconocer los dos para que puedas elegir. ¿Quién es libre de elegir entre dos efectos si cree que solo puede escoger uno de ellos? Una elección honesta nunca podría percibirse como una en la que la elección es entre un insignificante tú y un mundo enorme. Cuyos sueños acerca de tu verdad son diferentes. La brecha que separa a la realidad de los sueños no se encuentra entre el sueño del mundo y lo que tú sueñas en secreto. Es decir, que la brecha que separa a la realidad de los sueños no se encuentra entre tus ilusiones. No es entre tus ilusiones entre las que debes elegir. No es una u otra. O es la verdad o es lo falso. Pero ya sabemos que las ilusiones ambas son falsas. Entonces ahí no hay nada que elegir. Pues en ambos casos se trata del mismo sueño. El sueño del mundo no es sino una parte de tu propio sueño de la que te desprendiste y luego viste como si fuese el principio y el final del tuyo. No obstante, lo que dio comienzo al sueño del mundo
fue tu propio sueño secreto, lo cual no percibes, si bien es lo que causó la parte que ves, de cuya realidad no dudas. Tu deseo por la separación es lo que le dio comienzo al sueño del mundo. Pero tú no estás consciente de tu deseo de la separación. Solamente crees estar consciente de la parte que ves y de cuya realidad no dudas. Y a la cual le llamas ahora causa. Tienes necesariamente que tener la mentalidad invertida de la realidad, porque lo que ves no es causa, es efecto. Y ese efecto tiene que tener una causa. ¿Y dónde más puede estar esa causa si no está afuera? Tiene forzosamente que estar dentro de ti. Y dentro de ti es en tu mente. Por eso es que ahora no solamente te centras en tu mente, sino que recorres un camino hacia adentro para encontrar la causa. Y ese es un trabajo que solamente el que soñó el sueño lo puede hacer. Nadie más lo puede hacer. ¿Cómo podrías dudar de ello si aún estás dormido, soñando en secreto que su causa es real? Sueñas que tu hermano está separado de ti, que es un viejo enemigo, un asesino que te acecha en la noche y planea tu muerte, deseando además que sea lenta y atroz. Mas bajo este sueño yace otro, en el que tú te vuelves el asesino, el enemigo secreto, el sepultador y destructor de tu hermano, así como del mundo. He aquí la causa del sufrimiento. La brecha entre tus míseros sueños y tu realidad. La pequeña grieta que ni siquiera ves. La cuna de las ilusiones y del miedo. El momento de terror y de un odio ancestral. El instante del desastre. Están todos aquí. He aquí la causa de la irrealidad. Mas es aquí donde se deshará. Tú eres el soñador del mundo de los sueños. Este no tiene ninguna otra causa ni la tendrá jamás. Tú eres la causa del sueño. Tu mente ha soñado todo. Eres tú quien tiene que despertar. Todo lo que aterrorizó al Hijo de Dios y le hizo pensar que había perdido su inocencia, repudiado a su padre y entrando en guerra consigo mismo, no es más que un sueño fútil. Mas ese sueño
es tan temible y tan real en apariencia que él no podría despertar de la realidad sin verse inundado por el frío sudor del terror y sin dar gritos de pánico, a menos que un sueño más dulce precediese su despertar y permitiese que su mente se calmara para poder acoger, no temer, la voz que con amor lo llama a despertar. Un sueño más dulce en el que su sufrimiento cesa y en el que su hermano es su amigo. Dios dispuso que su despertar fuera dulce y jubiloso y le proporcionó los medios para que pudiera despertar sin miedo. Todo esto es la metafísica del curso. Es lo que en apariencia ocurrió en la mente del hijo que deseó separarse de Dios o de la unidad. Se sueña un sueño, se fabrica un sueño que tiene todo el contenido de ese dolor y de ese sufrimiento y de esa culpa que se sintió por haberse creído separado. Ahora no puede pasar abruptamente a despertar, porque ese sueño o ese despertar le daría terror. Tiene que pasar de ese sueño de dolor y de sufrimiento a un sueño dulce, a un sueño feliz, que aunque sigue siendo sueño, el sufrimiento cesa y el hermano ahora es un amigo. Dios dispone que el despertar de la mente de su hijo sea dulce. Y para ello le proporciona los medios para que pueda despertar sin miedo. Por eso hablábamos antes de que ese darte cuenta, esa claridad que puedes tener para ver que tú has urdido todo esto y que no regreses de inmediato a la culpa, ahora a culparte por haber urdido todo esto, eso es lo que tiene que deshacerse, porque puedes pasar de ese sueño al sueño de la felicidad o al sueño feliz, en donde sabes que sigues soñando, pero ya no hay culpa. Y entonces la llegada de la verdad o del conocimiento ya no suscita temor, ya no hay nada que temer. Ya Dios no es el motivo de tu miedo. Y nos vamos al párrafo 14 si no tienen algún comentario. Acepta el sueño que Él te dio en lugar del tuyo. Él también te está dando un sueño feliz en lo que despierta. Que como hemos dicho en otras ocasiones en forma de analogía, es el sueño feliz que le da un papá o una mamá a su hijo que está dormido y soñando
teniendo una pesadilla y lo tranquiliza, lo acaricia, le habla dulcemente, suavemente y le dice que solamente está soñando, que no tiene nada que temer. Entonces el niño pasa de su sueño de miedo a un sueño feliz. Por eso es que se nos dice que Dios nos da un sueño en lugar del nuestro. No porque Él sea un fabricador de sueños o un soñador de sueños, y eso sea lo que comparta con su hijo. No, Él te da la certeza de la realidad, pero en lo que despiertas, te da un sueño feliz. No es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado al soñador. Una vez que te das cuenta que tú eres el soñador, no es difícil cambiar tu sueño de pesadilla por el feliz. Esto de alguna manera nos hace, pues bueno, voy a decir un término que el curso nunca ocupa, pero que de alguna manera va como implícito. Esto nos hace ser soñadores lúcidos. Yo creo que todas han escuchado, leído alguna vez ese término, de tener sueños lúcidos, de darte cuenta que estás soñando y cambiar lo que estás soñando por otra cosa. Entonces es aquí donde podemos volvernos soñadores lúcidos. No se nos está pidiendo que no soñemos más, se nos está pidiendo que intercambiemos el sueño de sufrimiento por un sueño feliz, porque el despertar vendrá por su cuenta, la verdad vendrá por su cuenta. Nuestro único objetivo, nuestra única función aquí debe ser esa: cambiar el sueño de sufrimiento y de dolor por el sueño feliz. Eso es todo lo que podemos hacer aquí. Aquí nosotros no podemos hacer nada más. Cuando hemos hecho esto, la verdad, el conocimiento, el amor, Dios, como le quieran llamar, llegan solos, sin que yo ya esté buscando nada. Así que cuando llegan a mí sin miedo. Ya no tengo miedo de que lleguen. Cuando tengo miedo de que lleguen, no estoy tan en paz como digo, a veces estarlo. Cuando ellos llegan, yo ya no tengo miedo y puedo aceptarlos libremente. Y sin miedo, yo ya no puedo sentir que algo se me está quitando a mí, que estoy perdiendo algo, ni que estoy perdiendo la vida, ni que estoy perdiendo el cuerpo, ni que estoy perdiendo el mundo. Entonces, entendemos esto. Acepta el sueño que él te dio en lugar del tuyo. No es difícil cambiar un sueño una vez que se ha identificado al soñador. Descansa en el Espíritu Santo y permite que sus dulces sueños reemplacen a los que soñaste aterrorizado, temiéndole a la muerte.
El Espíritu Santo te brinda sueños de perdón, en los que la elección no es entre quién es el asesino y quién la víctima. Volvemos a entender que entonces el sueño feliz no es en el elegir entre ilusiones y elegir la mejor, sino en no elegir ilusiones. Los sueños que te ofrece no son de asesinato ni de muerte. El sueño de culpabilidad está desapareciendo de tu vista, aunque tus ojos están cerrados. Una sonrisa ha venido a iluminar tu rostro durmiente. Duermes apaciblemente ahora, pues estos son sueños felices. Como, esto ya lo habíamos comentado alguna vez, cómo las películas que se hacían antiguamente supuestamente para niños, no eran en realidad para niños, eran para la mente. Todas esas princesas que se dormían o que se morían y que tenía que venir el príncipe a darles un beso de amor para que despertaran, no es otra cosa que esto. El amor viene a encontrarnos en ese beso y nos despierta, porque eso es lo único que nos puede despertar a los hijos dormidos, el amor. Pero antes de ese despertar, tiene que venir un sueño o una clase de sueño en donde ya no tienes miedo. Sueña dulcemente con tu hermano inocente, quien se une a ti en santa inocencia. Y el mismo Señor de los cielos despertará a su Hijo bien amado de este sueño. Le vendrá a dar un beso de amor. Sueña con la bondad de tu hermano en vez de concentrarte en sus errores. Y no te está diciendo que, que ya no veas un comportamiento equivocado en tu hermano o que éste ya no va a existir, inadecuado en tu hermano o que ya no va a existir. Te dice que sigas soñando, pero ahora con la bondad de tu hermano, en vez de soñar con sus errores. Elige soñar con todas las atenciones que ha tenido contigo en vez de contar todo el dolor que te ha ocasionado. Perdónale sus ilusiones y dale gracias por toda la ayuda que te ha prestado. Y no desprecies los muchos regalos que te ha hecho solo porque en tus sueños Él no sea perfecto. Él representa a su Padre, a quien ves ofreciéndote tanto vida como muerte. Y como tú eres el soñador del sueño, pues tú puedes elegir entre soñar o la vida o la muerte. Y como leímos anteriormente,
Si fuese tu hermano el que te está soñando a ti en la vida o en la muerte o en las ilusiones, ¿vamos? Pues sería realmente muy difícil o imposible despertar de un sueño donde estás siendo soñado por otro. Pero si eres tú el que está soñando, tú puedes elegir cómo soñar. Todo esto que leíamos antes, si es que lo llegaron ustedes a leer, em, estos libros de Carlos Castaneda, de Don Juan, que hablaban de los sueños lúcidos, pues no es en realidad muy distinto a esto. Simplemente te dice que tú puedes elegir cómo soñar, pero dándote cuenta de que sueñas. No es el otro el que tiene que despertar para que tú despiertes. Eres tú quien tiene que despertar de tu sueño en donde has incluido a otros y asignándoles papeles que no tienen en realidad, que se los has puesto tú. Pero cuando el otro vino a aceptar el papel que le ofreciste y lo desempeñó eficazmente, pues entonces le das gracias, porque él te vino a mostrar lo que habías elegido soñar. Y al liberarlo de tus ilusiones o de los papeles o roles que le asignaste, pues te liberas obviamente a ti mismo del tuyo. Si le habías dado el rol o la función a otro de ser tu victimario y tú la víctima, en el sueño de perdón que te hace pasar al sueño feliz, en el sueño de perdón le retiras esa función. Ya no es victimario. Y si él ya no es victimario, tú ya no eres víctima. Y solo se trata de elecciones, de elegir, de tomar decisiones. Ciertamente este es un curso de milagros, este es un curso de perdón, pero también este es un curso de, de ver errores y de elegir de nuevo. Este es un curso de tomar decisiones. Y aquí hay que tomarlas, puesto que tú eres el tomador de decisiones. Tú eres el soñador del sueño. Y vamos a terminar con este último párrafo. Hermano, lo único que Él, Dios, da es vida. Sin embargo, los regalos que crees que tu hermano te ofrece representan los regalos que sueñas que tu padre te hace a ti. Y ya habíamos comentado por qué de ahí surge todo. Nuestra relación con Dios se refleja en nuestra relación con nuestros hermanos. Tal como es nuestra relación con nuestros hermanos en este sueño, así es la relación que creemos que tenemos con Dios. Así que ve todos los regalos que tu hermano te hace a la luz
de la caridad y bondad que se te ofrece. Y se te ofrece caridad y bondad porque en esa percepción ilusoria que tienes de tu hermano, ahí se te ofrece la posibilidad de elegir de nuevo. Y en el elegir de nuevo tiene que haber caridad y bondad. Y no puede ser de otra manera. Porque si no se te ofreciera la posibilidad de elegir de nuevo, entonces ciertamente el otro sería un victimario. Y no le podrías quitar el título por nada del mundo, ¿eh? En el poder retirarle el título o la etiqueta de victimario está la caridad y bondad para ti. No dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud por los regalos que te hace. Es una manera de decirte que nuevamente no te permitas caer de nuevo en el mundo de las ilusiones, en este autoengaño interminable de ilusiones, que parece que es como una máquina centrífuga que no para nunca, ¿no? Y que te absorbe cada vez más. No dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud. Porque así como tenemos un sueño ilusorio de muerte, tenemos un sueño de profunda gratitud. Porque no puede ser posible que tú realmente abandones tu ser, tu espíritu en estado de gracia. En el sueño que tienes ilusorio, sueñas que has abandonado esa gracia, pero solo lo sueñas, no la has abandonado en realidad. Entonces, así como no la has abandonado tú, no la hemos abandonado nadie. Y el otro te ofrece que tú te des cuenta de esto. Ese es el regalo que te hace. En la sección anterior terminamos con la idea de no te permitas sufrir más de manera innecesaria, ¿no? Bueno, siempre el sufrimiento es innecesario, pero no te permitas sufrir más. De alguna manera esta sección, perdón, y este párrafo terminan igual. No dejes que ningún dolor perturbe tu sueño de profunda gratitud. Regresa al reconocimiento de lo que eres, ocupando los medios o el medio que se te da y espera felizmente, pacíficamente, la llegada del conocimiento, la llegada de la verdad o esta analogía que comenté de las princesas y los príncipes, ¿no? Y espera felizmente el beso, perdón, de amor del despertar. Y tampoco te apures, eso ya también lo hemos comentado, no te apures cuándo va a ser el despertar. No trates de apurarlo de ninguna manera, porque, porque tú no lo puedes apurar. Ya es algo que está fijado. Así que vive el sueño feliz y sigue disfrutando de todo esto. Tampoco no se te pide que no disfrutes esto, que desdeñes este mundo, que desdeñes este cuerpo. Y como te piden o te dicen que dolor y placer son lo mismo, no te piden
no te están diciendo que no tengas entonces placeres o que no disfrutes algo aquí. Disfrútalo, gózalo. Solamente no creas que la causa de ese placer es esto. Esto no es. Pero si tú disfrutas una comida, disfrútala. Si tú disfrutas algún tipo de bebida, disfrútalo. Si tú disfrutas algún tipo de actividad, disfrútalo. No se te está pidiendo que no tengas ilusión y que no disfrutes nada. Solo se te está pidiendo que no le des realidad a eso, que no le pongas el nombre de causa de mi felicidad, causa de mi placer o causa de mi infelicidad. Que reconozcas que tú eres el soñador y que decidas cambiar de sueño para esperar el despertar. Y bien, chicas, pues hemos terminado 2 secciones. Si a ustedes les parece bien, ya estamos sobre la hora, así es que si les parece bien voy a dejar de compartir para poder despedirnos y cerrar la grabación